buenísimo. Bueno, empezamos a grabar. La verdad que un gusto que esté con nosotros. Un placer, Laura, gracias. Cuando pusimos la actividad, Laura pasó así como que te había hecho como un escáner completo, ¿viste? Digo, bueno, Sí, sí. lo reconoce igual. Qué miedo Claro. las redes, ¿no? ¿Qué? Qué miedo las redes, todo lo que queda guardado. Bueno, es Olvídate. la presentación tuya en Flaxo. Eso es lo que vi, lo que encontré y lo que les transmití. Un recorte de eso, en qué andabas. Es que andabas estudiando. ¿Y esa cuándo habrá sido? No sé cuándo hice para Flaxo. No me acuerdo de eso. Pero porque me olvido de todo. Hago muchas cosas y después me olvido dónde estuve. Hago muchas cosas. Es probable. Laura está con nosotros en la fundación y ella hace, de vez en cuando también hace estos eventos, así, estas actividades y nos trae cosas súper interesantes también. Está buenísimo. Acá te quiero presentar, Pablo, perdón la interrupción de recién. Fabiana Taboada es mamá de Sofi, está por ahí, en algún lugar la vas a encontrar de la pantalla. También está en la comisión directiva con nosotros. Hola, buenas noches. Un placer, Fabiana. Hola, Fabi. Gracias por estar. Y Luciano de Suani, que está por ahí también, ya lo vas a encontrar en la pantalla. Sí, lo veo. Sí, Luciano está con nosotros en la fundación también, en la comisión directiva. Buenísimo. Bueno, yo voy a ir contándote un poquito. Recuerda que este evento queda grabado y después va a subirse a la página de la fundación y le vamos a hacer un poquito de publicidad también en las redes, ¿ah? Así que esto ya lo habíamos hablado, nos habías aceptado, así que nada nuevo. Bueno, en principio, Pablo, te voy a presentar. Voy a leer lo que dice acá en tu libro, que me gustó la última frase. Pablo Farneda creció en Entre Ríos, pasó su infancia y adolescencia en la ciudad de Chajarí, a orillas del lago y del río Uruguay. Vivió y estudió 12 años en Paraná, también en las orillas. Actualmente vive en Buenos Aires y suele ir a mirar el río de la Plata, lugar donde sus dos ríos se abrazan. Es un auténtico entrerriano porteño, esa mezcla. Estudió la licenciatura en Comunicación Social y el doctorado en Teorías de Historia de las Artes. Es docente de grado y de posgrado en distintas universidades del país y el exterior. Investiga sobre género y corporalidades, filosofía y arte contemporáneo. Dicta talleres y seminarios sobre estos temas y otros varios. Lee el tarot desde hace muchos años, mezcla todo, eso me encantó, mezcla todo, porque es verdad, cuando uno está con los talleres de Pablo, es como que hoy quedamos en concordancia de que a todos nos pasaba lo mismo. Es como que él habla y tu cabeza va haciendo como esas, ¿viste los cositos del reloj que tienen que engarzar varias ruletitas así al mismo tiempo? Y no parás de pensar. Mezcla todo, no sabe mantener los saberes ni la casa en orden. Bueno, prácticamente es un fiel reflejo de Pablo. Sabés que a mí me pasa algo muy raro, Pablo, te quería contar, porque yo cuando empiezo a leer un libro, una revista o lo que fuera, ya creo que le conté a las chicas y a los chicos, empiezo siempre de atrás para adelante, es muy gracioso esto, debe tener algún significado, pero bueno, nunca lo analicé, ahí nomás lo quiero dejar. Lo hice varias veces. Ay, no sé, bueno, entonces yo empecé, lamentablemente, porque así soy aguafiestas, digamos, con el capítulo que dice conclusiones en tu libro. Entonces, antes de hacerte las preguntas que habíamos organizado y todo, nomás quiero leer 2 párrafos de esas conclusiones, porque me parece que es como que nos van a introducir. Mira lo que te estoy diciendo, una conclusión nos va a introducir. Bueno, no sé, yo lo veo así. Me copié de vos, viste que la locura esta. Que mezclo todo. Que mezclo todo, así, tal cual. Dice, como hemos visto, en las obras
abordadas en torno al cuerpo, al nombre y al territorio, las prácticas artísticas interpelan las normas y códigos de la performatividad del género, el sexo, el cuerpo, la raza y los deseos. Dan cuenta de la posibilidad de provocar desvíos y comprender dichos códigos de nuevas maneras. Nos invitan a repensar no solo los modos en que nuestros cuerpos fueron y son hechos por las coacciones culturales, los mandatos y las normas sociales, sino a un tiempo las maneras en que es posible, aquí a través del arte, hacerse un cuerpo vibrátil, un campo subjetivo colectivo de experimentación de sí mismo, en donde se encuentran implicada una pregunta ética y política por los modos de habitar nuestras instituciones y sobre todo nuestras relaciones. El trazado de los cuerpos es el acto mismo de una producción de visiones del mundo, de realidades y de figuras. En este sentido, entendido desde la perspectiva de el pensamiento es práctica corporal y no contemplación ni mero trabajo mente-intelecto. El pensamiento cuenta con la potencia de construirse en una práctica política de producción de regímenes de sensibilidad, apertura de posibles. ¡Wow! Ya me cansé de mí Ya me mismo. cansé, ya te cansaste, ¿viste? Sos denso, ¿no? Mirá cómo escribís, sos denso. Pero así es esto. Entendí. Ok. Contanos, a ver, contanos de esto. ¿Qué es Bueno, esto de cómo hacer un cuerpo en el arte? buenísimo. Bueno, me encantó tu idea de comenzar por las conclusiones. Me parece que tiene mucha lógica en este mezclar todo y además porque, bueno, elegiste ahí un párrafo que un poco resume las búsquedas de ese libro, aunque suene un poco complejo cuando uno lo escucha, pero ahí al leerlo es más fácil. Mm, Eh, pero tuvo que ver básicamente con una escritura y una investigación que indagaba estas cuestiones, ¿no? No solo cómo los cuerpos son llamados a ser, ¿no? Cómo la sociedad hace ciertos cuerpos, sino también cómo hay posibilidades de buscar el propio deseo y resistir a esos mandatos, ¿no? Y en el campo del arte eso se expresaba muy claramente en las prácticas artísticas de estas artistas que yo fui eligiendo. En realidad, no es que yo las fui eligiendo, son artistas con las que yo me fui encontrando en mi vida y me fueron conmoviendo. Yo un poco siempre digo esto, no sé cuán claro eso queda en el libro, pero yo siempre digo que yo no podría escribir sobre nada que no me conmueva. Entonces, la escritura de este libro tuvo que ver con una conmoción, ¿no? Con el encuentro con algunas artistas travestis y trans que empezaban a contarme algunos secretos a través de sus obras, ¿no? Fundamentalmente que empezaban a conmover algunas de las cosas que yo había sentido y pensado sobre el cuerpo y sobre mi propia experiencia. Yo cuando digo que escribo en relación a obras que me conmovieron, ¿no? Ya sean poemas, canciones, performance, literatura, lo que sea, me refiero a que escribo sobre obras, o mejor dicho, con esas obras, con esas prácticas artísticas, porque tocan algo mío, porque tocan algo de lo propio y porque conmueven algo de la pregunta, de una pregunta íntima, ¿no? Eh, no es que yo haya escrito sobre esas artistas o sobre esas obras, sino más bien que escribí con ellas. En el sentido en que, aunque el libro no hable en ningún momento de mí y de mi propia vida, en realidad es una investigación sobre la pregunta, eh, ¿cómo es que yo llegué a ser el varón que soy? ¿No? Es una pregunta que no nos hacemos habitualmente, mucho menos nos hacemos los varones esa pregunta.
En general vivimos en una sociedad que podemos pensarla como, bueno, como estas características que le ponemos, ¿no? Cuando nos ponemos muy críticos y crípticos, también hablamos de la heteronormatividad, del binarismo de género, ¿no? Vivimos en una sociedad muy patriarcal, heteronormativa y binaria. Cuando yo digo binaria, me refiero a que es una sociedad que piensa solo el género solo en dos términos posibles, ¿no? Varón o mujer, con una O en el medio, ¿no? O se es varón o se es mujer, y no hay otros términos posibles dentro de esos, de esos binarismos, ¿no? De ese binarismo. Y en realidad, yo creo que una de las cosas más fuertes que me pasó en el encuentro con estas artistas es que ellas me invitaron a pensar eh, cómo es que yo me convertí en el varón que soy. O sea que si yo llegué a pensar eso, significa que yo no nací varón, ¿no? Yo no nací como un hombre hecho y derecho, como quisiera esta sociedad que nazcamos los varones, ¿no? Como un hombre hecho y derecho. En realidad, nadie nació siendo hombre, nadie nace siendo mujer. Ser varón, ser mujer, es eso a lo que se llega a través de largos procesos de constitución subjetiva y colectiva. Y cuando yo empecé a entender eso de la mano de estas artistas, me llevó a mi propio proceso, ¿no? Como a la pregunta de, pero claro, para mí tampoco fue, por muy natural que nos parezca ser quienes somos, en realidad a lo largo de nuestras vidas pasamos por un montón de experiencias que nos convierten en los varones y en las mujeres que somos, ¿no? Esos procesos suelen estar acallados, suelen estar invisibilizados. Ahora estamos hablando de eso lentamente y aparece como más ciertas expresiones del sentido más común, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en nuestra sociedad a los varones se les exige ciertas cosas, ¿no? Desde chiquito que aprendan a defenderse, a pelear, que tengan fuerza, que demuestren fuerza física, ¿no? Después se dice que eso es natural, que los varones naturalmente tienen más fuerza que las mujeres, pero en realidad lo que olvidamos es el proceso histórico, el largo proceso histórico y social que le habilita a los varones ejercer más fuerza física y se lo prohíbe a las mujeres o a las llamadas feminidades, ¿no? Entonces, de esos procesos no nos damos cuenta, pensamos que es natural ser los varones que somos o las mujeres que somos, ¿no? Pensamos que bueno, que crecimos y era como era lo que venía con el ADN o con la biología, ¿no? Con el Y en chip, realidad, sí. ¿cómo? Con el chip, venía incorporado con el chip, Veníamos con pero un no, chip, no es así. exactamente. Y en realidad lo que pasa es que la misma sociedad oculta esos procesos complejos de llegar a ser varones y de llegar a ser mujeres por los que atravesamos todos y todas. Entonces, esto es lo que a mí me pasó en el encuentro con estas artistas. Yo pensaba que iba a escribir una investigación y un libro de arte sobre lo trans. Eso era lo que yo pensaba. Y cuando yo me empecé a encontrar con ellas y empecé a tener un diálogo con ellas, empecé a entender que ellas no eran, como yo siempre digo, le digo siempre a Susie Shock, le digo, vos no sos mi objeto de estudio, Susie, vos sos mi objeto de deseo, le digo yo. Ella no era mi objeto de estudio, estas artistas no eran mi objeto de estudio, ellas eran mi marco teórico. O sea, yo empecé a entender con ellas mucho más del pensamiento que ellas estaban sosteniendo a través de sus prácticas artísticas. Y en realidad este libro es una investigación sobre la sociedad binaria heteronormativa. O sea, lo que el libro hace es investigar desde la óptica de estas obras y de estas artistas cómo es que hemos creído que hay algo así como modos naturales de ser varón o modos naturales de ser mujer. Porque lo interesante es que nuestra sociedad piensa que habría varones y mujeres, vamos a decirlo así, con estas palabras terribles, ¿no? Más naturales, y habría otros varones, mujeres y otras subjetividades tal vez no binarias o de género fluido que no serían tan naturales, que nuestra sociedad las lee como más artificiales.
Como si llegar a ser mujer, ¿no?, para una persona trans o para una persona cis, no importa para quién, no fuera todo un largo proceso de constitución, ¿no?, de obedecer un montón de mandatos, de constituir un cuerpo de determinada manera. Entonces, cuando esta sociedad mira a las personas trans como personas que se hacen un cuerpo, pero esta misma sociedad cree que los varones cis o que las mujeres cis no nos hacemos un cuerpo, bueno, ahí estamos cayendo en una trampa. Ahí estamos cayendo en la trampa de la naturalización, ¿no? Porque las varones y las mujeres cis, desde que nacemos, pasamos por complejísimos procesos técnicos, materiales, concretos, con los que se nos va haciendo un cuerpo. Y desde que nos levantamos a la mañana, los varones y las mujeres cis hacemos miles de cosas cotidianamente para reafirmar el género en el que nos identificamos, en el que nos autopercibimos. Concretos, nos hacemos un cuerpo concretamente, nos dejamos la barba de tal largo, o nos afeitamos la barba, o nos cortamos el pelo de determinada manera. Todos los días intervenimos nuestros cuerpos. Nos depilamos, tomamos pastillas, tomamos medicaciones, intervenimos nuestros cuerpos con cirugías, usamos determinada ropa y no otra, y la ropa es una tecnología de producción de cuerpos, ¿no? Usamos ropas que nos hacen ver de determinadas maneras para ser reconocidos y reconocidas de determinadas maneras. Todo eso es una intervención material sobre el cuerpo. Entonces, esto es lo interesante para mí. Cuando las personas trans deciden, eligen intervenir sus cuerpos, hacerse cuerpos a la medida de su propio deseo, nuestra sociedad le parece extraño, ¿no? Pero lo que no vemos son todos esos procesos cotidianos por los que pasamos para llegar a ser quienes somos, todos y todas. Todos y todas. Mira, ahí me fui a la parte de adelante de tu libro, porque vos decís en un párrafo, mira, justo, dice, en principio podría parecer una pregunta muy reflexiva para alguien de 8 o 10 años, pero tenía como trasfondo una cuestión más dolorosa para mí y que tomaba esta forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un varón? ¿Cómo transformarme en uno cuando mis modos de ser y sentir no son los esperados para un varón? Y ya ven, no es que fuera tan reflexivo, mi pregunta era instintiva y lo que quería era sobrevivir. Wow. Bueno, me metes un poco el dedo en la llaga. Perdón, pasamos si querés la pregunta, no hay problema. No, es preciosa. Bueno, un poco tiene que ver con esto de Lo algo que que decías, decimos. ¿no? Exacto, lo que decimos muchas Sí. veces quienes nos dedicamos a la investigación en ciencias sociales o en humanidades, en arte, y es, aunque uno no esté hablando de uno, la investigación siempre es un poco autobiográfica. O sea, uno investiga sobre las cosas que lo están conmoviendo, ¿no?, que lo están llamando. Y un poco yo ahí en ese prólogo del libro explicito, muy por arriba, algo de eso, ¿no? O sea, yo también de niño me preguntaba cómo era, yo me preguntaba de chico, ¿qué es lo que diferencia a los varones de las mujeres? A mí me costaba entender qué era lo que diferenciaba, ¿no? Porque bueno, yo entendía que había una anatomía diferente, pero a nivel más de los comportamientos, de las cosas que podíamos hacer o no hacer, yo me preguntaba eso cuando tenía 8 años. Pero bueno, como vos leías ahí, no es que yo me lo preguntaba porque yo tenía un pensamiento reflexivo súper importante. No, fundamentalmente me lo preguntaba porque yo era un niño muy maricón. Era una marica que lo que quería era jugar a las muñecas. Y a mí se me explicaba todo el tiempo que yo no podía hacer eso. Y se me explicaba todo lo que yo sí tenía que hacer. Claro. Entonces, eso me llevó a mí a darme cuenta que, bueno, que yo tenía que construir un varón. Yo tenía que comportarme como un varón que se me decía que tenía que ser.
Y sí, fue muy doloroso pasar por eso en la infancia, ¿no? Pasar por instituciones y por familia y por escuela y por iglesia y por un montón de lugares en donde yo me daba cuenta que tenía que aprender a disimular el modo en que yo me quería expresar, que tenía que aprender a estar quieto, lo más quieto posible, porque si me movía mucho se me iba a notar que era maricón, ¿no? Y que tenía que disimular los juegos, en los juegos, las cosas a las que yo quería jugar. Yo tampoco nací siendo un varón. O sea, yo tuve que aprender a sobrevivir, como dice ahí. Lo que yo quería era sobrevivir. Entonces, aprendí a ser un varón, como se me pedía que sea, ¿no? Y bueno, y lo logré, digamos, lo logré bastante bien, sobreviví. Sobreviví, dice ahí, Logré salir del sobreviví. pueblo, logré salir del pueblo, irme a estudiar y empezar a tener otros horizontes, ¿no? Y este libro, indefectiblemente, habla de la construcción de mi propia masculinidad y del desarmado que vino después, ¿no? De ese desarmado que necesité yo mismo hacer para poder ser varón de otras maneras o dejar de ser ese varón que se me pedía, ¿no? Inevitablemente, estas artistas trans que yo sigo, a las que les sigo la pista, son simplemente estas maestras que me ayudan a pensar todo eso. O sea, Pablo, eh, ¿quieres nombrarla? Porque una de las preguntas que yo te iba a hacer era ¿por qué ellas, digamos? Porque por ahí uno dice, bueno, porque estamos. ellas son eh, otras. Porque hay miles y cada una te podría dar para escribir 1000 libros más. O sea que También. Effie Bed, Susie Shock, Nati Menstrual, Camila Sosa Villada, ellas son las que vos referencias en el libro, Sí, pero definitivamente puede haber muchísimas chicas más y te pueden, como te digo, dar argumento para un montón de libros más. totalmente. Con su arte, ¿no? Desde donde estén y desde lo que hagan. Sí, exactamente. De hecho, en la investigación fue una escritura que empezó en el 2011. Y esa tesis incluía, de hecho, muchas más artistas como Daniela Ruiz, el colectivo Arte de Trans, eh, María Laura Alemán, una compositora hermosa. Eh, Después el libro fue una selección de quedarme con algunas artistas sobre las que más trabajé, sus obras, digamos, sobre las que más reflexioné con sus obras, pero fundamentalmente cuando yo comencé a hacer esta cartografía, ¿no? A rastrear las prácticas artísticas trans, eh, la verdad es que no había tantísimas más. Y hay que pensar y reconocer que, digamos, salvo un par de artistas que habían llegado a ser muy mediáticas, una en los 90 que fue Cris Miró, una genia maravillosa, y otra que era Florencia de la B, ¿no? Florencia de la B. Eh, bueno, no había muchísimas más artistas travestis o trans, y mucho menos en el año 2008-2010, mucho Claro. menos artistas trans que estén tematizando y relatando Mostrando. algo sobre sus experiencias trans. Mm. Porque ese era el punto. Por ejemplo, yo podría haber dicho, bueno, voy a escribir sobre Florencia Lavé, es una artista y es trans. Sin embargo, Florencia Lavé no había problematizado ni tematizado en su arte, en sus programas de televisión, algo de su experiencia como mujer trans, ¿no? Okay. En cambio, yo elegía específicamente artistas que en sus obras, a través de la performance, de la poesía, de la música, de lo que sea, tematizaran esa experiencia, o sea, un poco buscaran narrar y también hacerse un cuerpo con la práctica artística, ¿no? Que la práctica artística sea un modo de hacerse un cuerpo. Entonces, fueron las primeras que yo rastreé y de hecho, ninguna de estas artistas pertenecía al sistema del arte más legitimado, más reconocido y lo que llamaríamos mainstream, como, y sí, digo, cuando yo empecé a leer y a seguir el trabajo de Camila Sosa Villada, no era la escritora publicada por la editorial Tusquets y ganadora de
multitud de premios internacionales por su, Traducido a 5 idiomas. traducida ya a 5 idiomas, ¿no? Con su libro Las Malas, ¿no? O sea, Sí. estaba comenzando una trayectoria artística en el teatro que era maravillosa. Susy Shock era parte del under porteño, o sea, Mm. fundamentalmente se presentaba en centros culturales pequeños y la seguíamos un grupo así de fans de Susy que íbamos a todo lo que ella hacía, pero formaba parte del under. Hoy Susy Shock es una folclorista travesti reconocida internacionalmente que hace Sí. giras por Europa, por Estados Unidos, por toda la Argentina, por Latinoamérica. Digo, eso pasó en los últimos años, pero cuando yo empecé a escribir este libro hace 10 años, eso recién estaba en ebullición, estaba comenzando, ¿no? Yo cuando leía tu libro me pasaba esto, ¿no? De ya saber quiénes eran, pero eh, buscar más, buscar Claro, más, encontrar cosas. Por ejemplo, Nati Menstrual, fui directo, cuando la leí en el libro fui directo a esto del nombre y me llamó tanto la atención. Bueno, sabrás que hago ginecología infanto-juvenil, entonces como que me fui de cabeza a la pileta, ¿sí? Entonces busqué y encontré tantos videos, tantas entrevistas, tanta cosa. Es tan atrevida para hablar, pero en ese atrevimiento que tiene para hablar te dice tantas realidades y tantas cosas que vos decís, wow, eso es total. una grosa, digamos. Sí, eso tiene Nati que es muy, muy provocadora, es alucinante leerla, es muy doloroso también leerla, es muy Sí, sí. abyecta su escritura y muy divertida y muy decontracturada. Fabiana preguntaba si son todas argentinas las artistas. Sí, yo Ujú. armé digamos, en este libro, armé un corpus de artistas argentinas porque yo un poco estaba relevando el panorama en principio de Buenos Aires, después se abrió a Camila que estaba en Córdoba, y después rastreé toda una trayectoria de otras artistas latinoamericanas, chilenas como Hija de Perra, o más en los años 80 Las Yeguas del Apocalipsis, Giuseppe Campuzano en Perú, en Brasil también Villa Travesti, como una serie de artistas trans de toda Latinoamérica, pero yo centré como mi investigación en las prácticas más regionales acá de Buenos Aires, de Argentina, y, un poco así hice el recorte, como también Effie Beth, que es una artista conceptual y de performance, también muy, muy conmovedora y muy perturbadora toda su obra. Ella es israelí, criada en Argentina, ella nace y sus primeros 5 años los pasa en Israel, y después viene a vivir con su familia argentina aquí, y vive aquí, y falleció aquí también, a los 25 años, muy jovencita. Sin embargo, su obra es muy potente, es muy imponente, ¿no? Lo que llega a ser en sus poquísimos años de juventud y de artista, deja una obra de performance, una obra conceptual. En gran medida casi te diría que la gran parte de mi libro es en torno a la obra de Effie Sí, Beth, ¿no? sí, Principalmente de Effie y de Susie, sí, son las que sí. más presentes están. Pablo, ¿por qué el título del libro? ¿Cómo hacerse un cuerpo en el arte? ¿Y cómo interpretabas esto de la desobediencia al género? ¿Por qué Em, ese título? De dónde bueno, salió? buenísimo. Em, Ahora retomo eso que trae Fabi y después retomo también lo que trae Fabiana, que es súper interesante. Ok. El libro salió, es como una resonancia de un capítulo de un libro de filosofía. Hay unos autores que yo toda mi vida estudié y doy muchas clases sobre ellos que se llaman Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo francés y su gran amigo era Félix Guattari, que era un psicoanalista y psiquiatra francés también, que escribieron obras muy complejas, pero obras muy hermosas. Y ellos tienen un capítulo en su libro Mil Mesetas que se llama ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? ¿Cómo hacerse un Wow. cuerpo sin órganos? Es un capítulo muy perturbador, en donde, bueno, hacen como una profunda crítica a la tradición de la medicina, ¿no? A la medicina como una institución que justamente instituyó cuerpos organizados.
¿no? No solo con órganos, sino cuerpos organizados, cuerpos rigidizados, ¿no? Eh, y entonces aparece esa expresión que ellos la toman de un poeta francés maravilloso, loquísimo y maravilloso, que fue Antonin Artaud. Y Antonin Artaud es quien decía que había que fabricarse un cuerpo sin órganos para, lo voy a decir en lenguaje porteño argentino, para zafar del juicio de Dios, para escapar al juicio de Dios, ¿no? Wow. Hay que hacerse un cuerpo sin órganos para escapar al juicio de Dios. ¿Qué sería un cuerpo sin órganos? Sería un cuerpo de puro flujo, ¿no? Un cuerpo de puros flujos. Yo siempre digo que si uno se adentra un poco en la medicina china, entiende que la concepción de la medicina china entendió siempre el cuerpo como un conjunto de flujos, ¿no? En vez de un conjunto de órganos. Pero bueno, en nuestro imaginario médico occidental, europeo y moderno, el cuerpo está sobreorganizado. Entonces ellos desde la poesía insistían en que había que hacerse un cuerpo sin órganos, ¿no? Y yo de ahí tomo esa resonancia, la idea de hacerse un cuerpo en el arte. Yo creo que la expresión trae esta complejidad, que es que, bueno, en principio nadie se hace el cuerpo, sino que el cuerpo es lo que se nos va haciendo al crecer en una cultura. O sea, son los dispositivos sociales, culturales, técnicos, los que nos hacen primero un cuerpo, ¿no? Eh, son las instituciones médicas, es la escuela, es la familia, son los valores sociales. Ahí primero se nos hace un cuerpo, pero en ese mismo despliegue y a medida que vamos creciendo, justamente eso que podemos llamar la singularidad, lo más propio de cada quien y del deseo de cada quien, pone en juego el hecho de que uno y una, todes, hacemos algo con lo que han hecho de nosotros, ¿no? Esa es una frase sartreana, ¿no? Somos aquello que hacemos con lo que han hecho de nosotros, dice Sartre en una obra. Entonces, es una idea muy fuerte, efectivamente, que no solo estamos moldeados por la sociedad, sino que también tenemos la potencia y la posibilidad de crear y de recrear nuestra singularidad todo el tiempo, ¿no? Y en esa recreación de la singularidad eh, nos hacemos un cuerpo a la medida de nuestro deseo, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, nos hacemos un cuerpo a la medida de nuestro deseo. En el peor de los casos, nos convertimos en personas obedeciendo todos los mandatos de cómo casarse, de cómo tener hijos, de cómo ser familia, de cómo trabajar, de cómo vivir, de qué comer, ¿no? Entonces, cuando Pero nos eso empezamos... también sería una elección. Incluso consentir a los mandatos también es una elección. Y sí, si uno asume como radical el hecho de que nacemos libres, de que somos subjetividades con márgenes de libertad, sí, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Bueno, en esa complejidad estamos, ¿no? En esa complejidad nos encontramos todes. Por eso hacemos terapia, entre otras cosas, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Para ir a pensar todos esos mandatos que incorporamos y la necesidad de hacernos un cuerpo a la medida de nuestro deseo. Por eso para mí la palabra cuerpo es mucho más que lo biológico o que solamente la materia. Cuerpo es un campo vibratorio, el cuerpo es nuestro campo vibratorio, es cómo percibimos el mundo y cómo lo transformamos también, ¿no? Un poco de ahí es que yo encuentro esta potencia en estas artistas. Ellas usan el arte para hacerse un cuerpo, pero no lo hacen metafóricamente. No es que escribir un cuento es, bueno, simbolizar algo o solo simbolizar algo. Hacer arte, escribir un cuerpo, un cuento, escribir un cuerpo, escribir un cuento es escribir un cuerpo. Hacer música, hacer poesía, son modos materiales y no solo simbólicos de hacerse cuerpos, ¿no? Y eso es lo que me interesa, que excede lo metafórico la práctica artística, sino que efectivamente es una práctica de materialización. Y un poco es un nombre, yo siempre digo, rimbombante para el libro, ¿no? Cómo hacerse un cuerpo en el arte, es un poco pretencioso el título, pero a mí me gusta que sea así. Creo que es otra vez lo que ellas nos enseñan, que es que
todos y todas nos hacemos un cuerpo, no podemos vivir sin hacernos un cuerpo, ¿no? De hecho, te dije, yo cuando terminé de leer el libro, y te dije, es un libro que debería leer todo el mundo, no solo aquellos que estamos interesados en la temática trans específicamente, o porque nos, quizás esto nos pasa a todos. Yo me estoy yendo a mi infancia en relación a lo que vos dijiste en el prólogo del libro, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser mujer? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? O sea, tuve que bajarme de trepar a la higuera, tuve que dejar de jugar al elástico y transpirar en el recreo porque tenía que entrar de punta en blanco con mi delantal y sin ninguna roña ni transpiración en el colegio, porque era una niña, no podía volver así a entrar y de hecho me quedó el trauma tremendo de que si me veo en algún momento transpirada o algo así, es como que te van marcando y uno va decidiendo. Jugué al elástico hasta que tuve no sé cuántos años, o sea, pero bueno, es que como que ahora vos estas cosas que la sociedad te marca o te va marcando, vas entendiendo, y vas entendiendo también esa posibilidad de hasta qué punto las acepto, las incorporo, modifico o tomo decisiones, como dice Lauri, ¿no? Total. Hasta qué punto tomar decisiones para decir sí, acepto esto, me afecta o no me afecta. Y ahí van las reacciones y las necesidades de las terapias, como decís vos. Bueno, las ¿Marcás terapias, algo? los procesos colectivos. Sí, sí. Marcas algo en uno de los capítulos, que es creo que el 5, y decís traducción, guión, traición al género en las infancias trans. Eso Ujú. me mató, el título me mató. Ahora, Dice, ahora voy a eso. traducción, y después decís traición, o sea, es como que explícame por favor, a ver si entendí bien. Buenísimo, sí, es un capítulo difícil ese. De Mm, hecho, hay un artículo publicado en internet, o sea que ese mismo capítulo está circulando en internet como un artículo de una revista. Igual quiero retomar esto que traía Fabi, que preguntaba ahí, dice, ¿pensás algo análogo para varones trans? ¿O los varones no hacen tanto ruido, no necesitan gritar? En realidad, a mí lo que me pasó cuando yo empecé a hacer como a construir eso que cuando uno investiga en artes o en cualquier cosa, lo que uno hace es construir un corpus, justamente hablando del cuerpo, ¿no? Cuando yo empecé a construir el corpus de obras y de performance y de artistas que yo quería relevar, no me encontraba en ese momento con artistas varones trans en Argentina. Yo en ese momento no me encontraba, lo que no significa que no haya habido y que no haya de hecho cada vez más, y creo que estamos en un proceso de visibilización cada vez mayor de las masculinidades trans, lo cual celebramos profundamente. Yo formo parte de un colectivo de varones trans, de hecho, formo parte de un colectivo de varones trans y varones cis, en donde trabajamos temas que tienen que ver con masculinidades. Eh, y, y sí, venimos trabajando desde hace varios años cuestiones que tienen que ver con masculinidades trans, y para mí es muy apasionante. En el libro no llegué a plasmar nada de eso, porque estaba muy centrado en estas obras que fueron las primeras con las que me encontré y sobre las que giró eh, la tesis, pero es un tema súper interesante para preguntarse qué pasa, o qué pasó ahí, o por qué, ¿no? Cómo fue y cómo está cambiando también eso, cómo están cambiando esos lugares de las visibilidades. Antes se pensaba que no existían las masculinidades trans, ¿no? Y nosotros venimos trabajando desde el colectivo Capicúa, bueno, los chicos, Tommy y Alan, que son dos activistas varones trans maravillosos, que también son para mí mis maestros en el activismo, ellos dicen, no, existimos siempre, lo que pasa es que tal vez de manera mucho más invisibilizada, tal vez más silenciada, tal vez con mayor miedo, tal vez con menos relato incluso que los relatos de las identidades travestis trans femeninas, ¿no? Menos imagen y menos relato para eso. Eh, y hay toda una relectura, no sé, uno puede hacer relecturas a contrapelo de la historia, ¿no? Incluso de personajes históricos maravillosos que ahora se están pensando como, claro, no existían estas categorías antes. Entonces, ¿cómo leer a una Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? Que cuando escribía en masculino. ¿No es alucinante? Juana de Arco
escribía en masculino, le escribía cartas a su amante, mujer, como un varón, hablando como un varón y usando el masculino. Eso ni le prestamos atención. Hablamos de Juana de Arco, Juana de Arco, Juana de Arco, y no prestamos atención que eso era todo un gesto en ella, porque la verdad es que ahora no lo sabemos. Entonces creo que van cambiando las visibilidades y que por suerte ahora estamos problematizando cada vez más el tema de las masculinidades en general, y las masculinidades trans para mí son como las que se han convertido en la punta de lanza para pensar la masculinidad hegemónica. Digo, Total. justamente esto es lo interesante, Sí, que venimos trabajando en nuestra agrupación la posibilidad de transmitir un relato sobre masculinidades que no se vea obligada a reproducir los mandatos de la masculinidad hegemónica. Digo, y esto es como la maravilla de la pregunta de los varones trans con los que estamos trabajando y escribiendo y activando, ¿no? Pablo, ¿no te aparece a ver si por ahí coinciden o no con la visión que tengo yo, digamos? ¿No crees que en una sociedad patriarcal las feminidades trans son cuestionadas por el hecho de el derrumbe de la masculinidad en ese cuerpo, esto de la materialización exclusiva de la identidad por lo corporal y no por lo mental? Que de hecho lo paso al revés. Si yo tuviera una sociedad matriarcal, las que estarían cuestionadas serían las masculinidades trans. No sé si Sí, me expliqué con lo que dije, porque capaz que lo hice medio engorroso, pero una masculinidad trans aquí pasa desapercibida o pasa como más sin cuestionarse y sin rechazarse más, porque está entrando en el movimiento social de esta patriarcalidad que hay absoluta. En cambio, las feminidades trans vienen como a derrumbar un pilar importante de estas masculinidades o patriarcal que hay en la sociedad. ¿Me explico? sí, te explicás, creo que se tienen que dar en distintas situaciones miles de factores distintos. Mm, Que digo, creo que puede ser una perspectiva de lectura, ¿no? Hasta qué punto las feminidades trans interpelan algo así como todo, pero mm. también sé perfectamente que las masculinidades trans no la pasan, no es No, que están en no, un lugar más cómodo por estar transitando hacia la masculinidad, ¿no? Ni siquiera significa o implica para todes, o para todos, lo voy a decir así, que por el hecho de transitar hacia la masculinidad entran a tener las ventajas y los privilegios de la masculinidad. No necesariamente, para algunos sí, no sé, Paul Preciado hace unos relatos alucinantes, ¿no? Él dice efectivamente cómo siente que cambia el trato en el campo social cuando quien transitaba por el espacio público era una mujer, mm, o quien transita es un varón con todos los cambios que la testosterona produjo en su voz y en su cuerpo, ¿no? Y los privilegios que le trae. Entonces, él lo vuelve muy consciente. Para otros varones no es signo de igual entre al mundo de los privilegios, para nada, todo lo contrario. de hecho hay una situación clave que yo digo que también daña ese patriarcado tremendo y estas masculinidades, que es la gestación en varones trans. Es como que la, incluso a quienes tienen que brindar toda la atención y todo ese reconocimiento de derecho en esa corporalidad y esa gesta, es decir, hay hasta como un rechazo, ¿no? Porque yo lo interpreto siempre así. Quizás es una opinión absolutamente personal, ¿no? Tengo que aclarar. Pero ese evento de una gestación en un varón trans que debe ser asistida es como que revoluciona todo el sistema, porque interpreto que si sos una masculinidad estás como quebrando todo el sistema ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, no lo dudo. La dificultad de todo eso. Fabiana decía, la mayoría de los varones trans tienen un cis-paz, por lo tanto, la vida más Ujú, sencilla. Eso es una ujú. realidad que se nota mucho. Efectivamente, para muchos varones puede ser así. Sí, yo creo que es probable que para muchos sea así.
para otros no tanto, porque lo más interesante también son todas esas corporalidades y subjetividades que no pasan, que no tienen el pase, no el passing, eh, que, que no entran por diferentes motivos, que no pueden disimular, como esta sociedad le exige a los cuerpos que disimulen cualquier signo de alteración o de ambigüedad, ¿no? Y esto es lo más interesante de estas artistas, porque yo elegí y me quedé con estas artistas, con estas 4 artistas, porque un poco deliberadamente habitan esas zonas de ambigüedad, porque deliberadamente sostienen lo monstruoso, eso que no pasa, y lo reivindican como posibilidad de vida. Y entonces nos abren el horizonte a todos, porque nos permiten contactar con lo monstruoso más propio. Viste que yo tengo esa frase que repito mucho, vos ya la habrás escuchado 20 veces, Fabi, Sí, pero sí, sí, es, sí. vivimos en una sociedad que nos enseñó a odiar nuestras rarezas y a disimularlas y a ocultarlas. Yo creo que estos activismos trans, pero no solo trans, o sea, más que trans, queer, los activismos queer, ¿no? Los activismos LGBTIQ en un sentido general, nos permiten empezar a no solo a tener empatía con esa diversidad, con esa disidencia, sino a contactar con lo más singular, monstruoso y raro de nosotros mismos que nos pasamos la vida silenciando y disimulando. Entonces, yo creo que el llamado es, digo, cuando Susie Shock dice, yo no quiero que me inviten a su mesa, lo que quiero es que se pregunten qué mesa construyeron, ¿no? Porque ahí, en esa mesa, la están pasando mal, ¿no? Como esto, como la imagen de, no nos interesa que nos incluyan, tal vez no nos interesa que nos incluyan. Reivindicamos la posibilidad de que cada uno pueda hacer como necesita y desea ser, más allá de ese pedido de inclusión y de ese pedido de normalidad. Y un poco eso es lo que hace a las elecciones de estas artistas, estas que reivindican ser un poco monstruas, un poco ambiguas, no encajar, ¿no? Reencontrarse con esas zonas mucho más complejas, menos claras y distintas de su identidad, ¿no? Creo que en eso hay una potencia política, ética y estética muy grande. Bueno, y vos traías ese capítulo complejo que es Sí, traducción, traición, eh, traición al género, como lo pusiste ahí. la traición al género, claro, porque es una expresión italiana. Hay una expresión italiana, si alguien tiene familia italiana tal vez le suena, que es traduttore traditore, ¿no? El traductor siempre es un traidor. ¿Qué significa? Que siempre traducir algo es traicionarlo, porque indefectiblemente en el No es el traducir, original, claro, en el no traducir es el nunca original. va a decir lo mismo, porque no se puede decir lo mismo, porque está perdido de antemano el original, Mm, porque mm. está perdida de antemano la posibilidad de decir lo mismo. Uno dice otra cosa. O sea, en realidad, traicionar es crear, traicionar es crear, porque uno no dice lo mismo, uno dice otra cosa, uno crea una lectura, crea una... Digo, cuando uno traduce a un poeta, lo más difícil que hay en el mundo es traducir poetas. Yo ahora acabo de terminar de traducir un libro precioso de Sueli Ronnick, que no es una poeta, es una poeta en realidad, pero el libro que yo traduje son su tesis doctoral, un ensayo que se llama Cartografía Sentimental, una psicoanalista y crítica de arte brasilera. Y bueno, y hay algo en donde uno flota en un clima de pensamiento. Entonces trata muchas veces de justamente no traducir literal, porque cuanto más literal uno es para traducir, más traiciona a veces. Entonces uno trata de traducir como un cierto clima de pensamiento cuando traduce un libro, ¿no? Ahora, siempre es traicionar. Y yo sé que ese trabajo de traducción es una creación. Un traductor es alguien que crea, que está haciendo un trabajo Mm. profundamente creativo.
Por eso Google no puede hacerse cargo de ese proceso. Puede ser una herramienta maravillosa, pero ese trabajo que es una relación poética con el lenguaje, que es traicionarlo para crear algo, bueno, eso tiene que ver con una sensibilidad. Entonces, un poco yo juego con esta imagen, ¿no? Traducir el género es traicionarlo, o sea, es actuar las normas del género. Pero cuando las actúo a mi manera. Y al actuarlas a mi manera las traiciono, ¿no? Bueno, esto es lo que hace Effie Bed, esta artista, en una serie de obras en donde ella tematiza su infancia, y en un video lo que hace es poner, es un compilado de videos de su infancia en donde su familia habla, y su familia habla en español y en hebreo, mezclando palabras. Entonces, ella traduce en subtítulos lo que le van diciendo, ¿no? Y cada vez que le dicen Mati, el video se llama Pequeña Elizabeth Mati. Cada vez que le dicen Mati, que es su nombre hebreo con el que fue bautizada, ella escribe Elizabeth en el subtítulo, pero no borra Mati, no hace desaparecer Mati, no silencia Mati, deja a Mati y sobreescribe Elizabeth. Esa modulación que hace sobre el video es conmovedora, es muy conmovedora, porque, bueno, justamente es una reescritura que en última instancia es lo que la subjetividad es. No Realidad. existe escritura original. Todos y todas somos reescrituras constantes, ¿no? Estamos reescribiendo nuestra historia, nuestra subjetividad y nuestro porvenir todo el tiempo. Y creo que de un poco de eso se trata, de pensarnos como reescrituras y no como originales. Lo original aplasta, ¿no? La Total, búsqueda de lo original nos aplasta. Un poco por ahí total. va ese capítulo, ¿no? Sí, sí. Cuesta entenderlo un poquitito al principio, pero después la verdad que es muy conmovedor. Es muy conmovedor porque te muestra que todo el proceso que significa para ella el ser Mati y ser Eli a la vez. O sea, nunca dejo de ser, porque siempre fui, pero soy esto, y al mundo soy esto, y me muestro. Entonces, superpongo nombres para que se entienda que lo que soy, porque en realidad es eso, ¿no? Algo que me pusieron y algo que quiero mostrar. Qué maravilloso, cómo lo dijiste. Me encantó porque, claro, porque de lo que se trata es de eso, de superponer. Y cuando uno se presenta, bueno, cuenta como una película superficial de uno, ¿no? Pero debajo de esa película, digo, debajo de la presentación que vos leíste mía, ¿no? Y incluso en esa misma presentación, que tiene poquitos renglones, y sin embargo ahí hay muchas capas de quién uno es, ¿no? El problema es que uno quisiera como borrar las capas y presentarse como homogéneo. Y bueno, en realidad es mucho más lindo dejar entrever las capas, ¿no? Total, total. Esto, ese capítulo me recuerda a situaciones muy puntuales que he tenido, porque si hay algo que te enseña a trabajar con esto es el contacto, ¿no? Por eso te decía que quizás cada persona trans que se sienta delante tuyo a contarte su historia es para hacer un libro nuevo. Con todos aprendemos, con todos aprendemos. No solo con los chicos y las chicas, y la familia, el entorno, su realidad social y todo lo demás. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Pablo. Si te he visto anotando, Fabi, te he visto anotando, Laura. No sé si alguien de las chicas que están con la cámara apagada, o Lu, ¿quieres preguntarle algo? Bueno, te agradezco, Pablo, y por tu exposición, muy claro. Me llevo algunos mojones de tu recorrido, sobre todo esto de pensar, tratar de capturar cómo estás entendiendo el concepto del cuerpo, ¿no? Que no es el organismo, no son solo palabras, no es solo metáforas,
¿sí? Es una definición de lo que no es, ¿no? Y a la vez puedes plantear de que todos nos hacemos un cuerpo, ¿no? En forma permanente. El arte quizás sea un medio más, entre otros, no es el único. Y bueno, yo me preguntaba siempre, insiste como en mis intereses, pensar qué es lo que perturba, que genera muchas veces la segregación de lo trans, ¿no? ¿Por qué los trans, y sobre todo las feminidades trans, suelen ser las que no pasan, que es algo de eso que decía Fabi, más allá de sin negar las masculinidades trans y las dificultades que tienen, pero por lo menos en mi experiencia clínica, sí hay mucha más dificultad para las feminidades trans. Y bueno, me gustó este recorte de estas autoras en función de el poder animarse a ser ambiguas, ¿no? Y a hacer algo con eso, con lo que no encaja, ¿no? También es por ahí el desafío que tenemos todos en el proceso de acompañar a una persona en la transición. Fabiana muchas veces lo plantea en estos términos, se trata de hacerle un traje a medida a cada uno para que pueda habitar el cuerpo que desea y que puede tener. Total. ¿Sí? Y ese es el camino que acompañamos o que intentamos acompañar. Y bueno, estas experiencias me parecen muy valiosas en ese punto, ¿no? De cómo se puede reivindicar lo que no encaja. Total. Y no va a encajar, ¿no? Y hacerlo a eso no un signo en menos, sino algo que le dé brillo. El plus y el brillo, qué hermoso, esa palabra me encanta. El plus, en realidad ahí estaba la potencia, por eso yo digo, en esa rareza que nos enseñaron a odiar o a rechazar de nosotros mismos, ahí está nuestra potencia, ¿no? Hermoso lo que traes, lo que rescataste y lo que preguntabas, Laura, es complejo. En principio, creo que tendríamos que hacer casi como una historia de la cultura occidental para poder responder por qué lo trans se convierte en el signo, ¿no? En el signo de lo desestabilizador y de lo abyecto, y junto con eso tu pregunta sobre la feminidad. Bueno, justamente, digamos, son algunas de las cosas que yo desarrollo a lo largo de muchos talleres o seminarios o espacios, porque primero porque nuestra matriz cultural es una matriz binaria. El binarismo no es el binarismo del género. El binarismo es un modo de pensamiento enraizado en miles de años de matriz de En el concepción del lenguaje mundo. mismo. En el lenguaje, digo, en el modelo platónico de mundo sensible, mundo inteligible, mundo de las ideas, mundo sensible, y en el modelo aristotélico de sustancia y predicado. Digo, ya en la estructura del lenguaje está la partición binaria. Entonces, digo, era como Nietzsche decía, ¿no? Podemos matar a Dios, pero si no cambiamos el lenguaje, si no cambiamos la lengua, no cambia nada, ¿no? Porque Dios vive en la estructura del lenguaje. En eso Nietzsche fue un genio en el siglo XIX al decir eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una larga historia filosófica de binarismos, pero filosófico-políticas, ¿no? Ontológicas, de concepciones del mundo binarias, que se convirtieron en coloniales. O sea, si hay algo que Occidente logró, es colonizar el resto del planeta. Entonces, efectivamente, eso que es nuestra concepción del mundo, no lo es para otras culturas. No necesariamente piensan el mundo partido en dos, ni con solo dos categorías, ni con solo dos categorías del género, ¿no? Yo creo que lo trans es desestabilizador para la episteme colonial occidental. Lo trans es signo de una desestabilización para esta episteme colonial, no para
para todo el mundo, digamos, ¿no? Eso es como una pista. Y después, la otra pista es, y bueno, sí, tenemos una larga tradición patriarcal, misógina en nuestra cultura. Entonces, todo lo que queda marcado con el signo de lo femenino, indefectiblemente queda inferiorizado en nuestra tradición cultural. Digo, si yo me remito, no sé, yo hace muchos años que trabajo en antropología cultural y en lecturas de antropología, en estudios de mitología. Si nos remitimos a las culturas previas, a las culturas indoeuropeas, que son las que justamente terminaron poblando el territorio europeo y de las cuales desciende la cultura llamada occidental, bueno, las culturas indoeuropeas tomaron el territorio europeo y aplastaron todas las tradiciones matriarcales y de relación con la tierra que existía en Europa. O sea, eso que acá tenemos como la Pachamama, en Europa también existía. Esa relación con la tierra que tenemos en América Latina a través de la supervivencia de saberes ancestrales, en Europa también existe, pero ya quedó totalmente arrasado por la instauración de culturas patriarcales, ¿no? Y de dioses del cielo en vez de diosas de la tierra. Entonces son miles de años a deconstruir, digamos. Complejo, interesante, igual, es un desafío interesante. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta, a ver qué escribieron acá. Binarismo jerárquico, dice Ah, Luciano. Exactamente, sí. El binarismo no es solo el binarismo, sino que además un término se jerarquiza por sobre otro, ¿verdad? ¿quieres preguntar algo, Lu? No, cuando hablaban de esto, bueno, de los varones trans y cómo se niegan a gestar, pensaba mucho en eso, que me acuerdo cuando yo estaba empezando mi transición, eh, me daba miedo ser tachado de machista o de tener alguna actitud así y yo no darme cuenta, porque lo que uno busca es que ya no te aten al género femenino. Claro. Y a veces yo me doy cuenta de que me prohíbo de cosas que me gustaban, porque digo, no, ya no voy a ser leído como varón. Y lo noto no solo en mí, sino en un montón de otros varones trans, y es terrible, o sea, porque digo, o sea, hasta uno deja no sé, de disfrutar o de lo que sea, porque sos tachado de poco masculino, y es como que, a ver, son ideas que yo pude tener sueltas, pero bueno, con todas estas conversaciones como que me fue cayendo la pinche y digo, qué denso. O sea, cuando te sentás a pensar es súper denso. Es tremendo, es tremendo. Qué loco lo que contás, Luciano, porque es difícil ponerlo en palabras. Digo, un poco No, todo el es muy proceso. fácil en realidad. ¿Qué tan libres somos? No, sí, pero lo que yo digo es como caer en la cuenta de la cantidad de cosas a las que uno está renunciando Todo el tiempo, ¿viste? Todo el para tiempo, estar todo el tiempo, todo encajando. el tiempo. Esto que vos decís de la transpiración que dijiste, Fabi, es espectacular. En O un mi, Tucumán que hace 40 grados de, de noviembre a tremendo. marzo. Salís con la toalla, así, así, todo el tiempo. Pero Cuál. son condicionantes que, o sea, naturalizados, si se quiere. O sea, lo tremendo es lo naturalizado que está. Entonces, ahí voy a recalcar este concepto de que las identidades trans vienen a derrumbar estos pilares que se creían muy firmes, ¿entendés? Entonces, esta potencia de las identidades trans, de avasallar con todo eso, yo pero aplaudo y me saco el sombrero. Y de ahí acompañamos, y de ahí acompañamos. Yo tengo una frase tremenda que dice, antes eran hombres y mujeres trans luchando por sus derechos y ahora son familias luchando por los derechos de sus hijos. O sea, hemos trasladado a una generación con derechos que va a cambiar la historia de la realidad de trans, ¿entendés? Entonces, eso es como muy, muy bueno. Sí, sí. La verdad que creo que es, digo, con todo lo terrible que se ha puesto el mundo, es hermoso también estar transitando, claro, estar transitando ciertas transformaciones en el medio de este mundo, ¿no? Mm. Eh, Tan extraño, tan complejo, pero que empieza a tener ciertos horizontes, en algunos planos al menos, horizontes que fuimos construyendo de mucha libertad.
qué sé yo, por usar una palabra cargada de sentido, ¿no? Y ojalá podamos seguir en esa búsqueda, en ese trabajo. Creo que es esto, otra vez, vuelvo a esa imagen, que es, ya ni siquiera se trata de pensar que hay que acompañar o ayudar a tal colectivo, se trata de contactar muy profundamente con la propia singularidad, ¿no? Para resonar ahí, como yo trabajo desde hace muchos años para el Ministerio de Salud, dando justamente capacitaciones y formación con equipos de salud en distintas provincias sobre estos temas, y yo siempre insisto con esta imagen, esta idea que es, si vamos a ir a atender pensando que le estamos haciendo el favor a alguien porque somos realmente abierta y progresistas, y no, quedémonos en casa. No tenemos que ir a hacer nada por nadie. Tenemos que ir, digamos, tenemos que conectar con la propia singularidad, con la propia rareza, y desde ahí ir al encuentro, ¿no? Si no, no hay encuentro posible. Si no hay una cosa como bien pensante de que yo soy cool y estoy acompañando tal cosa. Y en realidad, acá el acompañar, como me parece que vos lo traes así, Fabi, y eso me parece hermoso, es el acompañar es justamente quedarse de costado, no pensar que uno lleva el protagonismo de la transformación o de la lucha, ¿no? Aprender a deponer algo de los narcisismos también en el mundo activista, en las Total. instituciones, bancarse que nos digan cosas que no nos gustan a las personas cis, que nos hablen sobre nuestros privilegios que nunca nos gusta, ¿no? Pero bueno, por eso también es el lugar que yo construyo para poder escribir y para poder hablar, tiene que ver con la transformación que a mí me atraviesa, no con algo que yo esté contando de otras personas, no con algo que yo esté contando de estas artistas, sino con algo que yo pensé con ellas y que me atravesó y que me trajo hasta acá, digamos, en donde me sigo transformando y en donde hoy ser varón ya no es tan pesado, gracias a ellas. Pero sobreviviste. Además Y seguís sobreviví, sobreviviendo. sí, además sobreviví y ya también estoy viviendo, lo cual es maravilloso. Ya no solo No sé, sobreviví. Fabi, Laura, si le quieren, perdón, Laura Quintana, si quieren hacer algún comentario, Silvana, algún comentario sobre lo que vienen escuchando, o les quedó algún tema o algo resonando. Fabi, Más que allá de preguntaste. artistas que trabajás en este libro, ¿hay algún... el arte es un recurso especial para transitar o para hacerse un lugar, hacerse un cuerpo? Hermoso. Qué buena Bueno, pregunta. hermosa pregunta, sí. Yo creo que en realidad nuestra cultura tiene esto que llamamos arte. Todas las sociedades tienen prácticas estéticas. Lo que necesitamos siempre son prácticas estéticas. Todas las personas las necesitamos. El problema es que nuestra cultura redujo eso a un mundo que llama arte, en donde hay gente que supuestamente es creadora, es creativa, es artista, y los demás que vamos a mirar lo que hacen. Pero yo sí creo que la práctica estética, la dimensión estética de la vida es fundamental para todo el mundo. No es algo accesorio ni decorativo, ¿no? Sino es central en la constitución subjetiva, colectiva. Lo que pasa es que, claro, no venimos de una cultura que tenga mucha práctica de eso, que difunda demasiado eso. Por eso hay otras sociedades que efectivamente no tienen arte en el sentido en que nosotros entendemos arte. Tienen prácticas estéticas. Están haciendo danzas, están haciendo rituales, están haciendo tejidos, están haciendo bordados todo el tiempo. Y nosotros las llamamos artesanía. Ya son sus prácticas estéticas. Lo que pasa es que nosotros inventamos esta institución, perdón por la palabra que voy a usar, esta institución pedorra a la que llamamos arte y que se maneja con museos y mercado y galerías y no sé qué. Pero en realidad yo creo que lo que evidencian muchas de estas artistas es que todos y todas necesitamos prácticas estéticas para hacernos. Vestirse también es una práctica estética,
¿no? Hacerse el cuerpo es en sí mismo una práctica estética. Lo que pasa es que, bueno, en nuestra sociedad el campo de las artes permite ciertas exploraciones y ciertas libertades, si queremos, y ciertas aperturas que, bueno, que abren ahí abren horizontes y muchas veces el campo del arte se convierte en ese campo que capta mejor que ningún otro campo las transformaciones de la época, ¿no? El arte en nuestras sociedades pareciera que está captando algo de lo que la ciencia no llega a captar, de lo que los discursos políticos no llegan a decir, de lo que los medios no dicen. Es como si el arte, por eso yo digo, o hoy conversábamos a la mañana, el Llevar a arte la delantera. lleva a la delantera y diría provoca porvenires, ¿no? Una frase de Silvina Ocampo que yo retomo es, ella dice, soy adivina, sospecho que no adivino el porvenir, sino que lo provoco, ¿no? Es una frase increíble. Soy adivina, sospecho que no adivino el porvenir, sino que lo provoco. Bueno, creo que el arte tiene esa potencia de provocar porvenir. Provocación, maravilloso. De Sí, provocación y de apertura de horizonte, ¿no? sí. Fabiana dice, muy claro, Movimientos. se quedó toda la charla. No, Sí, me estoy riendo del mensaje porque es maravilloso. Sofi es la hija de Fabi y ella una dulzura y tiene como eso de mostrarse, pero ahí, digamos, con mucha cautela. Entonces me la imagino a Sofi sentadita ahí al costado de de la computadora, que creo que es con ella que hablaba Fabi, si no me equivoco. Por eso me produce ternura. Este, bueno, no sé si Silvano, si escucha, Silvana, te la presento a Silvana ahora que apareció aquí en la cámara. Silvana es quien nos faltaba de la comisión directiva de la fundación, es la mamá de Sol. un placer. Hola Pablo, mucho gusto. La verdad que, bueno, te venía escuchando, no quería interrumpir ni nada porque es un placer escucharte. Y bueno, la verdad que espero que los chicos puedan madurar y puedan disfrutar de ese cuerpo, ya sea a través del arte o a través de ellos mismos, que puedan disfrutarlo. Mi hija siempre me dice, por ejemplo, que a pesar de la ciencia y la ciencia que pueda avanzar y se puede hacer todas las cosas para ser mujer, ella es una mujer trans y disfruta de ser una mujer trans. Y bueno, a mí me parece maravilloso eso, y que lo puedan madurar de esa manera y que lo puedan disfrutar, que son singularidades dentro del cuerpo y de la persona, son totalmente diferentes y bueno, y que nosotros también como cultura también podamos disfrutar de esas diferencias o de esa singularidad, ¿no? Precioso, Fabiana, lo que traes y lo que contás, porque me hace pensar como en el otro, en lo opuesto a eso, que es muy interesante, ¿no? Como nuestra sociedad se escandaliza muchas veces con, bueno, porque las personas trans son personas que no están cómodas en el cuerpo y no sé qué. Yo quiero preguntarle a cada persona que dice eso, ¿quién, discúlpenme la expresión, quién mierda en esta sociedad está cómodo y cómoda en su cuerpo? Si estamos Claro. todo el tiempo pesándonos Condicionados. con algo, juzgándonos con algo, comparándonos con algo y esperando algo de nuestro cuerpo a lo que nunca llegamos, ¿no? Yo Sí, nunca llego a tener la masa muscular que debería tener y nunca llego a tal cosa. Y entonces es interesantísimo desarmar esta idea de que, digamos, de que habría personas que sí están bien en su cuerpo y otras que no. Yo creo que la mayoría de las personas tenemos problemas con nuestros cuerpos. Dejemos de patologizar a algunas, ¿no? Y hagámonos cargo de lo que nos cuesta y de todo lo que hacemos para disimular todo de nuestros cuerpos. Digo, la edad en nuestros cuerpos, el peso en nuestros cuerpos, y después decimos que tal o cual tiene problema con su cuerpo. No, bueno,
Me tocaste un punto sensible porque me encantó. Se nos está poniendo roja la pantalla, Sil, Me vení. alteré, pero me alteré bien, digo, porque digo, ¿cuántas cosas decimos sobre los cuerpos de los demás y no nos hacemos cargo de lo que nos cuesta llevar y estar en nuestros propios cuerpos? Sí, ¿No? bien. Vos sabés que cuando empezó la transición Sol, bueno, yo lloré 4 meses seguidos, andaba sola llorando por la calle, pero no por el hecho que me diga que por haberse visibilizado, sino por eso, ¿no? Porque no me di cuenta antes o no hice algo antes, porque a veces la imagen en el espejo te devuelve y no, por ejemplo, uno se ve un rollito o algo y no está bien con el cuerpo, y me imagino en la cabecita de Sol mucho más todavía. Entonces, después, porque dentro de la transición, ellos siguen transicionando, es lo que me doy cuenta de Sol, es como que siguen cambiando y siguen evolucionando. Ella al principio se tenía que mostrar y bueno, las chicas están de testigo que se maquillaba de tutorial y las botas era una diva, porque tiene unas botas rojas impresionantes y es súper alta y todo, pero ahora ya ha ido cambiando, entonces ya ahora ya ni se maquilla ni nada, entonces ella me dice que ya no hace falta porque ella se da cuenta que ella es bella, que ella es hermosa, que no le interesa el maquillaje, y va cambiando su cuerpo, va cambiando su forma de pensar en su cuerpo. Entonces ahora Exacto. no le Pero, interesa, no le interesa el maquillaje, no le interesa nada. pero esto que traes es maravilloso, Fabi, porque digo, pero ¿quién no está transicionando toda Todo su el vida? tiempo, todo el Todo tiempo. el tiempo. Todo ¿Quién el tiempo. no estamos todo el tiempo transformándonos y cambiando nuestras ideas sobre quiénes somos y cómo queremos ser y sobre nuestros cuerpos? Esto es lo interesante, que tu relato y que los relatos de muchas personas trans nos vuelven evidente que eso nos pasa a todos, Mm. ¿Sí? pero ni tenemos una mirada sobre eso, ¿no? Así que gracias por compartir ese relato maravilloso, porque me hace contactar también con cómo yo sigo transformando y cambiando mi idea de cómo se muestra mi cuerpo y de cómo soy, ¿no? Yo ahora, Pablo, ¿sabes qué? Sí. ajá, no, que estoy como No, ya en el tiempo de descuento. sí, sí, sí. Quería traer un poco todo esto que decís de mirarme a mí para poder mirar a un otro, y yo hago para el Ministerio de Salud y las capacitaciones sobre Ley Micaela, sobre la temática. Entonces, tengo una diapositiva en donde digo, yo no puedo seguir si ustedes no están dispuestos a hacer esto. Y en la diapositiva hay una persona con un corazón en un lado y un cerebro en la otra mano. Entonces la persona mira el cerebro, mira el corazón, mira el cerebro y mira el corazón. Y hace como una especie de balanza, ¿viste? En el momento que va mirando una cosa, va mirando la otra y va como equilibrando al punto de que quedan las dos igual. Y entonces yo digo, es eso lo que hay que hacer, sensibilizarse y reconocer con el conocimiento. Si no logramos hacer esto después de esta presentación, no he logrado nada de lo que venía a hacer aquí. Así que bueno, Sí, hasta ahora dicen que lo van logrando. Vamos a ver si después a lo largo de los años se transforma en realidad. un poco lo que traía Laura también de la pregunta por el arte, creo que tiene que ver con eso, que las prácticas artísticas trabajan la sensibilidad. Entonces, creo que por eso también portan una potencia política y social increíble, ¿no? Porque van al orden de la sensibilidad, esa dimensión de la sensibilidad. Y sí, como vos lo crees, igual lo creo yo, Fabi, que de lo que se trata es de una transformación de nuestras sensibilidades, ¿no? Que nuestro desafío hoy tiene que ver con eso, con transformar, abrir sensibilidades posibles, ¿no? Justamente, Totalmente. pensemos que anestesia significa desensibilizarse. Eso es anestesia, ¿no? Estesis, de donde viene la palabra estética, es sensibilidad. Bueno, quitarnos algo de la anestesia binaria que nuestra cultura ha introyectado en nuestros cuerpos para poder encontrarnos con nuestra singularidad, con nuestra monstruosidad, con nuestra rareza,
ese sería el horizonte para mí. Yo les agradezco un montón la escucha, las preguntas, la participación. La verdad que hermoso compartir con ustedes. Les agradezco mucho la escucha. Muchas gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos. Me parece que está con poca señal, Fabi. Sí, se logra. Te agradezco. Sí. Te agradecemos desde la Fundación por acompañarnos. La verdad que nos enriquece mucho lo que planteaste y el modo de pensar la creación de los cuerpos. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Y bueno, queda el canal abierto para que nos sigamos encontrando si algún día tienen ganas o alguna idea. Ahí volví. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Ahí está, muy buena pregunta. Bueno, el libro está por ahora, acá en Buenos Aires, en algunos lugares está, pero se puede comprar a la editorial, que es Editorial Fundación La Endija, y tienen envío a domicilio a cualquier parte del país. O sea que, y además está muy barato todavía. O sea, el precio es muy barato del libro, entonces, bueno, el envío les va a salir caro, pero el libro está pedimos barato. varios juntos, Luciano. Exacto, hagan ahí pedido. está. Pedimos varios. Hagan esto. Bueno, Pablo, nada, como siempre, un placer escucharte, razonar, pensar, deshacerse, volverse a hacer, no sé, dislocarse, volverse a dislocar. Gracias, un placer. Me pueden también contactar en Instagram, y en Instagram ahí hay un link para comprar el libro. Mi nombre es Pablo Farneda, con mi nombre. Así lo encontré. Ahí, y lo pueden comprar a través del Instagram también. Bárbaro. Así bueno, que, muchas gracias. Bueno, Pablo, un placer. Dejamos disponible la grabación del encuentro en la página y vamos a poner tu mail también por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Adiós. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias.